Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Así comienzan las estrofas del capítulo 19 del libro de los Salmos, donde claramente podemos leer que la gloria de Dios se es manifestada a través de las cosas que Dios ha creado. Así también el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas o creadas. Es decir, que todo lo que Dios ha creado en la naturaleza nos demuestra realmente cómo es el poder de Dios y su carácter. Es por eso que en esta oportunidad, y siguiendo con la temática de cómo vivir por fe, les mostraremos cómo podemos cultivar nuestros propios alimentos en nuestro hogar, para que al trabajar la tierra, así como lo hacían nuestros primeros padres luego del pecado, y con sus manos labraban la tierra y obtenían el alimento, nosotros también podamos obtener nuestro sustento en base a las plantas, las legumbres que podamos sembrar en nuestro hogar, y que a la vez son bendiciones que Dios nos da, pues recordemos que Él es quien hace fructificar las semillas y nos da el fruto de la tierra. Así que no se aparten, ya comenzamos. Esto es Cómo Vivir por Fe. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo de su programa Cómo Vivir por Fe. En esta oportunidad estaremos viendo visiblemente cómo el poder de Dios se manifiesta a través de las cositas que podemos nosotros sembrar o plantar en nuestro hogar. Pero para eso nos trasladaremos de nuestro hogar hasta Longaví, situado en la séptima región, donde nuestros amigos del Ministerio Salud y Vida, un ministerio familiar de la familia Pavés Ríos, nos estarán contando y enseñando cómo ellos han logrado cultivar la tierra y poder sustentarse en base a estos alimentos que ellos pueden obtener del cultivo. Así que estaremos aprendiendo en esta oportunidad de manera práctica, teórica, cómo podemos nosotros en nuestros propios hogares hacer un huerto y junto con nuestros hijos también trabajar la tierra para poder obtener el fruto que Dios nos da a través de ella. Así que no se aparten, quédense muy atentamente y esperamos que les guste este programa. Comenzamos aquí, Cómo Vivir por Fe. Hola, ¿cómo están? Les saludamos desde acá de nuestro hogar, acá en Longaví, nuestro ministerio que tenemos de agricultura orgánica. Vamos a hablar un poco sobre la preparación de la tierra, cómo poder preparar la tierra cuando queremos sembrar, ¿ya? Tanto para chacra como para hortalizas. Primero que nada, lo que nosotros necesitamos para comenzar una agricultura, necesitamos el implemento, que es lo más necesario para poder comenzar. Necesitamos tener ropa adecuada para la agricultura, tal cual como me ven vestido. Necesitamos bota, porque en la mañana hay rocío, se moja, entonces con las botas hace que uno no se moje los pies, ¿ya? Necesitamos una camisa de manga larga para no quemar los brazos. Necesitamos un buen gorrito, ¿ya? Cubriendo nuestro cuello, cubriendo nuestras orejas para no quemarnos. Y aparte son las herramientas las que necesitamos. Si vamos a hacer una agricultura poca, hortaliza, podemos utilizar estas herramientas que tengo aquí en mis manos, que es el azadón, el rastrillo,
una pala larguita, ya, para poder mover la tierra. Lo primero que tenemos que hacer para poder comenzar un cultivo o una siembra es que el terreno pueda estar libre de pasto, ¿ya? Es lo primero que tenemos que hacer para poder comenzar la siembra o la plantación. Necesitamos desmalezar, necesitamos sacar el pasto. Y el azadón, si es algo pequeño, nos va a ayudar a poder sacar el pasto con el azadón. Por supuesto que si ya son terrenos más grandes, ya se pueden utilizar otro tipo de herramientas, de implementos. Pero como aquí vamos a enseñar algo para que puedan hacer en casa, algo práctico, con un azadón tienen, ¿ya? Poder sacar el pasto como punto número uno, sacar el pasto de la tierra, luego de sacar el pasto, tienen que con un rastrillo, que aquí también tengo en mis manos, con el rastrillo, poder rastrillar todo y dejarlo todo libre de lo que es pasto y de piedras también, ¿ya? Tratar de limpiarlo de la mejor forma posible. Luego, después de tener listo ya sacado el pasto desmalezado, vamos a tomar la pala o el mismo azadón que nos va a servir para poder mover la tierra. Por supuesto que este suelo que estamos aquí es un suelo blando, ¿ya? Porque aquí ya se pasó máquina, pero hay suelos que son duros y que vamos a necesitar capaz pasar un arado de caballo o vamos a necesitar un azadón más grueso. Ya ahí tenemos que ir viendo según la tierra. Nos ha tocado hacer agricultura en terrenos que son muy duros y ahí necesitamos un tipo de azadón que parece picota, ¿ya? Para poder moler esa tierra, para poder picarla primero y después molerla con este mismo rastrillo, ¿ya? Picamos con el azadón y molemos la tierra con el rastrillo. Lo ideal es que quede libre de pelotones la tierra, que quede lo más suave posible, lo más molida posible, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer para poder tener una buena tierra. Luego de tener ya molido, luego de tener ya la tierra lista, tenemos que abonarla. Ahora tenemos que abonarla y aplicarle algún abono orgánico. Nosotros acá utilizamos el compost, ¿ya? También utilizamos el humo de lombriz, ¿ya? Ese también lo hemos utilizado durante bastante tiempo, bastante años. También hemos utilizado el guano de gallina, como también el guano de oveja, ¿ya? Sobre todo la hortaliza necesita mucho abono, que es la que más necesita abono en sí, necesita más nutrientes. Todo lo que es chacra no es mucho lo que necesita abono. Supongamos acá lo que es el poroto y casi lo que es chacra no le echamos abono. Lo hacemos así nomás. Hay años que le hemos echado, pero realmente el poroto, el zapallo, el maíz, en este suelo, que es un suelo más trumado, no necesita mucho abono, de hecho no le echamos abono. Entonces crece bien, porque la tierra es buena. Ahora, hay tierras que son más arenosas, ahí sí se necesita un poco de abono, como ya les expliqué, pueden echarle, hay muchos tipos de abono orgánico, ¿ya? Y entre ellos están los que recién le acabo de decir y hay otros más. Pueden usar cualquiera de esos, está la tierra de hoja también que pueden usar para sus cultivos. En lo que es hortaliza, como recién les decía, necesita sí o sí un buen abono. Aún en esta tierra que es buena, que es una tierra trumada, es una tierra blandita, fácil de trabajar, necesita abono, ¿ya? Que es una de las cosas importantes para que se dé bien el fruto o la hortaliza. Es muy necesario el abono orgánico. Y este año nosotros hemos trabajado con el compost, ¿ya?
hacemos compost acá en casa con el desecho orgánico de nuestra casa y hacemos compost, así que tenemos compost durante todo el año. Que después se puede también explicar cómo hacer el asunto del compost. Es algo fácil, rápido, ¿ya? Y en la cual le va a ayudar a compostar su basura y aparte le va a ayudar a mejorar la tierra. Bien, eso en sí es lo que necesitamos para poder comenzar una agricultura. Lo otro necesario después de preparar es poder, ¿no es cierto?, el poder plantar, ¿ya? Y eso con respecto al poder plantar, ya le vamos a explicar cómo poder hacerlo, cómo poder hacer una huerta en su casa, puede hacerlo de una manera fácil. Le vamos a explicar ya pronto cómo poder hacer ese trabajo. Bien, ahora vamos a mostrar un poco la distancia que debe haber entre planta y planta, porque tenemos el asunto de la papa. La papa requiere un espacio necesario para que pueda tener una buena producción, ¿ya? Y también tenemos porotos. Los porotos también tienen que tener su distancia, cómo poder sembrarlos, cuánto se necesita sembrar, cuántas semillas. El asunto de la papa también, ¿ya? Cuánta papa tenemos que sembrar, cuál es la papa que se puede sembrar, de qué tamaño se puede sembrar la papa. Es muy necesario para poder empezar a sembrar para que podamos tener una buena producción. Es muy necesario saber eso. Las papitas que nosotros necesitamos para sembrar son papas medianas, algo así, no tan grande ni tan chica. Si son muy pequeñas podemos sembrar dos y tiene que ser en una distancia de 20 a 25 centímetros cada papa. Aquí podríamos hacer una melga. Una melga tiene que ser profunda para la papa. La podemos hacer la corrida completa como la tenemos acá, ¿ya? Aquí tenemos 3 corridas de papa que son de 35 metros aproximadamente. Y ir sembrándole, como recién les decía, de 25 centímetros aproximadamente cada papa. Si es mediana, una. Si son pequeñas, se siembran de a 2, ¿ya? Este año, esta papa, que es papa de temprano, le coloqué compost. Ese fue el abono que le eché y ya está, nuestra papa ya está con florcita. Se le ha regado bastante también. La hemos tratado de mantener lo más limpia posible, que también es importante eso en el cuidado del cultivo, mantenerlo limpio, mantenerlo sin pasto para que pueda dar una buena producción. Y el asunto del riego también es muy importante, ¿ya? Con referencia al poroto, aquí tenemos poroto nosotros, la distancia entre melga y melga también son entre 25 centímetros. Y la distancia para sembrar el poroto es de un pie, ¿ya? Que son como 20 centímetros, y ahí se puede sembrar 4 semillas, 5 semillas, algunos siembran hasta 6 semillas, algunos lo hacen de 3, ¿ya? Según a veces lo que caiga, pero puede ser entre 3 a 6 semillas a cada un paso. A cada un paso se puede ir sembrando porotos. Estos porotos ya deben tener como 3 semanas sembrados. Esos porotitos que están acá al lado de acá, que es otra variedad, que es el poroto tórtola, ya tiene un poquito más, debe tener cerca del mes, ese poroto. También tiene la misma distancia, ¿ya? Y aquí al medio tenemos linaza. La linaza también se siembra a una misma distancia, ya a la misma distancia del poroto, entre 20 a 25 centímetros, y esa se va sembrando así al voleo. Así se va sembrando, se va tirando, se va dejando, así se va sembrando. Luego se va tapando, se deja tapadita y se deja ahí, ¿ya? Cuando ya vean que ha pasado unos 15 días, entre 10 a 15 días,
ya ustedes van a ver que ha crecido, ya se le puede dar un riego. Bueno, ahí tenemos que ir viendo igual la tierra, ¿ya? Hay tierras que son más secas y esas tierras más secas necesitan más riego. En cambio esta tierra es una tierra trumada, no necesita tanto riego, a pesar que hemos tenido bastante agua, gracias a Dios, y se le ha dado un buen riego, por eso está bonita esta chacra, ¿ya? Así que, y aquí también tenemos tomate también que hemos plantado, y la distancia de cada tomate, de cada plantita, tiene que ser entre 40 y 50 centímetros, porque crecen bastante. Estas crecen bastante, así que es muy necesario darle la distancia a lo que es el tomate. Tenemos bastante, más o menos son metros de tomatito que hemos plantado aquí, que queremos tener para el consumo, para el consumo de la casa, ¿no es cierto? Y más allá tenemos cebolla igual, cebollino, ¿ya? El cebollino también, lo ideal es plantarlo así en surquito, ¿ya? En surco, así. Y ese se va plantando con una distancia más cercana, ¿ya? Pueden ser 10 centímetros a 10 centímetros más o menos cada cebollino, para que después, porque la cebolla después va creciendo, entonces necesita tener espacio. Y también es importante el asunto del cebollino. Para que se le dé bien, tiene que tener un buen abono, ¿ya? Muchos usan la ceniza para preparar la tierra, especialmente cuando está la cebolla, para que se dé bien, ¿ya? Usan la ceniza misma que sacan ¿cómo se llama?, de la chimenea, y le van echando ahí y después dan vuelta a la tierra nomás y plantan. Nosotros hemos echado abono de gallina, eso es lo que le hemos echado a nuestra cebolla. Gracias a Dios está bonita. Los primeros días necesitan bastante riego la cebolla. Es así, al plantarla hay que regarla. Es muy necesario el asunto de la cebolla, que poder regarla al momento de plantarla. Después darle otro riego a los 15 días. Y así. Todo lo que es casi chacra, se necesita un riego aproximado a cada 15 días. Puede aguantar hasta 20 días, según el suelo. Si es un suelo más delgado, necesita un riego a cada 10 días, a cada 12 días, ¿ya? Es necesario también para que pueda tener una buena producción. Yo les animo mucho a aquellos que están queriendo empezar con agricultura, a que no se desanimen, ¿ya? Al principio les va a costar, al principio a lo mejor no les va a salir como ustedes querían, pero sigan intentando. Si este año a lo mejor no pudieron, el próximo año sigan intentando y cada año van a ir mejorando. Nosotros al principio nos costó, porque no es fácil, es algo que uno no sabe, pero después, a medida que uno lo va practicando, va entendiendo y va sabiendo cómo poder hacerlo de una manera mejor. Así que yo les animo mucho a que puedan perseverar en el cultivo y en el cuidado, porque no solamente es preparar la tierra, no solamente es abonar la tierra, sembrar o plantar, sino que también después tiene el cuidado, ¿ya? Y el cuidado en el cual no debemos descuidarnos tampoco. Así que yo le animo a que puedan, ¿no es cierto?, a no desanimarse con referencia a lo que es la agricultura. También tenemos acá nosotros, no sé si puede apuntar a este lado, tenemos espárrago. Esta plantación de espárrago que tenemos acá es una plantación que hemos hecho este año. Son champas de espárrago que hemos plantado, debe tener plantado como 5 meses, ¿ya? Y la distancia también del espárrago es como 20-25 centímetros, igual que lo que es el poroto, la papa, la siembra de esto. Eso sí que se tiene que tener más distancia al medio para poder después regarlo, ¿ya?
La distancia de una corrida con la otra corrida tiene aproximadamente 1 metro 20 que hay que dejarle, ¿ya? Y así todo tipo de cultivo tiene su distancia. Tenemos que dejarle espacio, ¿ya? No podemos sembrar en cualquier lado. Tenemos que saber, para tener una buena producción, para poder tener un buen fruto, tenemos que preparar bien la tierra y tenemos que tenerle un buen cuidado. Lo otro importante de poder considerar en la agricultura es en los tiempos en los cuales debemos sembrar. No podemos sembrar o plantar en cualquier momento. Pongamos acá el clima, tenemos que ver el asunto del clima. El clima acá a nosotros nos permite sembrar, tener chacra, tener mayormente lo que es hortaliza en el tiempo de primavera-verano, ¿ya? En primavera empezamos a plantar y empezamos a sembrar, porque en el tiempo de invierno y en el tiempo de otoño es muy fría, acá hay mucha helada, entonces lo quemaría. Así que es importante también el tiempo, considerar, porque usted puede plantar en invierno pero se le va a quemar. Puede plantar tomate, puede plantar poroto, lo que usted quiera y se le va a quemar, excepto que plante repollo, que el repollo sí le va a dar en invierno, el haba, la alberja, esas sí se pueden plantar, son plantas que resisten la helada. El mismo ajo también resiste la helada. Pero la demás cosas, la demás hortaliza y lo que es chacra, el poroto, el zapallo, todo eso se quema, se hela. Entonces es necesario sembrar en el momento que ya deja de caer helada. Cuando usted vea, según donde usted esté, vea que ya no van a caer más heladas, usted puede empezar a sembrar. Nosotros acá de por sí sembramos, casi siempre esperamos que la luna esté en menguante, ¿ya? Puede ser comenzando la menguante o cuarta menguante o terminando la menguante. Casi siempre lo hacemos en esa fecha, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el asunto del poroto casi siempre sacamos semilla y la semilla del poroto la volvemos a sembrar el otro año, ¿ya? Entonces tiene mejor producción el poder sembrarla en menguante para poder guardar la semilla para el próximo año, ¿ya? Y por eso lo hacemos nosotros en menguante. La gran mayoría de las siembras, tanto como hortaliza como semilla, la sembramos nosotros en menguante. Durante estos años que hemos llevado sembrando, por lo menos siempre hemos tenido buenas cosechas, tanto en hortaliza como lo que en chacra. Hola, mi nombre es Noelia Ríos, soy la esposa de Hernán y bueno, quiero aportar con un poco de lo que sabemos el cultivo de todas las hortalizas y que se pueden hacer. Nosotras como mujeres obviamente no vamos a poder hacer el trabajo grande que se hace en la chacra, pero sí podemos hacer huerta, ¿ya? Para que así podamos tener alimentos que llevaremos después a la mesa y que van a ser orgánicos, esa es la idea. Bueno, tenemos distintos tipos de cultivos aquí en la huerta. Tenemos cale, es una ensalada, es de hoja y es bastante rica, Ella se demora entre 1 mes a 2 meses en poder ya crecer su hoja y sabe bastante rica, ayuda bastante lo que es en la ensaladita para el día. Acá tenemos brócoli, es una planta que como ustedes ven se da el fruto acá arriba. Esta también se planta en camas, diríamos, en camellones y se hace de unas 30 a 40 de distancia, una por una. Necesita bastante agua, sí, porque es un vegetal que absorbe mucha agua. Una vez que se ha plantado,
hay que aporcarlo, porque eso hace que la raíz tome mucha más fuerza. Creo que bueno, se ha explicado que nosotros usamos abono orgánico y bueno, es importante cuando uno va a plantar la plantita, se hace un hoyo, un hoyito no muy profundo, se coloca ahí, nosotros lo que hacemos, colocamos el abono orgánico y luego colocamos la planta y la tapamos. Y ahí le hacemos un riego, ¿ya? Esta planta, como dije, se necesita bastante riego, pero a los 3 meses ya tenemos brócoli para consumir. Lo que sí, ya una vez que está lista, el calor apura mucho a la planta, entonces va a empezar a semillar. Entonces eso es lo que está sucediendo, por ejemplo, con aquellas brócolis que fueron plantadas antes que esta. También en la huerta tenemos lechugas, es un cultivo bastante fácil, podemos hacer desde el almácigo o si no, directamente plantar. Hay una diferencia en, yo hago el almácigo, ¿cierto?, en bandejas y esas se demoran un mes y medio, depende de lo que yo vaya a plantar, para luego traerlo a la huerta. Mientras hago el almácigo, yo puedo ir, ¿cierto?, preparando una huerta. Quiero explicar sencillamente que hacemos una cama de 1 metro, 1,20 m, ¿ya? Para sembrar lechuga con 1 metro está bien, 1 metro de ancho y todo el largo que yo le quiera dar. Y luego después planto la lechuga, como ustedes ven allá, entre 20 a 25 centímetros, más bien 25 centímetros, una de cada lado. Y después de haber hecho toda la plantación, ponemos las estacas, pueden ser palos que ustedes tengan, tablas, y se hace un marcado. Es más que nada para que nosotros mismos sepamos que aquí hay plantas y que no podemos pasar por encima, los niños tampoco. Evitar también a los animales que vean que hay algo ahí que no puedan pasar. Aunque los animales a veces no entienden. Pero, y la lechuga, quiero explicar un poco que una vez que fue plantada, en 60 días está lista. Queremos tener una ensalada rápido, lechuga esa es muy buena. En 60 días ya tenemos lechuga, en 80 días tenemos lechuga escarola, esa se demora un poco más. Pero ese es el tiempo, se riega bastante, pero la lechuga tiene una temperatura que a 25 grados ella se sube. Aunque usted esté así de chiquitita, pero si ya hay 25 grados, ella se sube. Quiero que muestren ahí, por ejemplo, tengo ya la lechuga semillada. Toda esa cama había lechuga, rabanito. Se hizo, como ustedes verán, unos tubos porque estas se plantaron en agosto. Entonces, en ese entonces aquí hacía frío y para que la planta creciera se le puso un nylon. Ya como hace calor se sacó y ya como ya pasó su etapa de los 60 días, ella se subió. Pero aquí no la hemos cortado porque con ella después vamos a sacar semillas. Entonces la idea es que nosotros no dependamos de estar comprando todo el tiempo la lechuga ya en plantitas y ponerla, que al principio quizás lo tengamos que hacer dependiendo de nuestros recursos, pero después vamos sacando semillas y una planta de semilla le va a dar unas 300 semillas, con una sola planta que usted deje semillar. También tenemos cilantro, el cilantro también ya se semilló, pero es un producto que se usa siempre en la mesa para las ensaladas, hay que tenerlo siempre en la huerta. También tenemos, en este caso tenemos pimientos que están en su proceso de crecimiento, al igual que como todo cultivo hay que regarlo bastante, abonarlo antes de plantarlo y se siembra entre 30 a 35 centímetros de distancia porque él va a crecer mucho, va a crecer bastante y va a dar bastante fruto. Quiero mostrar eso que está ahí, no es pasto, sino que es un rabanito que ya semillado. Aquí teníamos bastantes rabanitos y yo ese lo dejé para después que dé semilla. Rabanito es también muy sencillo porque se hace el surco y se va sembrando en una distancia más o menos de
no sé, de 10 centímetros, se va haciendo la semillita, sembrándola en la tierrita y después se tapa. Él a los 45 días está listo. Es una de las ensaladas también rápidas, al igual que la lechuga. Bien, ahora estamos en otro sector de la huerta familiar, en donde, como ustedes pueden observar, tenemos beterragas. Es un cultivo como un tubérculo, se da debajo de la tierra, por lo tanto necesita bastante tierra para poderla cultivar. Y la cama tiene que ser alta, no sé si la cámara puede enfocar, que es bastante alta, porque, como les estoy diciendo, necesita bastante tierra. A medida que va creciendo, nosotros las tenemos que ir aporcando. Así que, ¿qué es lo que es aporcar? Quizás puede ahí mostrar qué es lo que es aporcar. Es colocarle más tierra a la plantita, no ahogándola, pero sí colocándole tierrita para que ella tenga su desarrollo normal y podamos después cosecharlas y comerlas con alegría. Y también acá, como les dije, tenemos repollos. Estos todavía no están, pero sí los demás allá ya están listos para comerlos. Lo que se demora como 3 meses el repollo, a veces hasta 3 meses y medio. La beterraga también se demora 3 meses. La mayoría de los cultivos que dan fruto se demoran más que los que dan hoja. Eso es importante saberlo. Y más allá tenemos frutillas que han sido plantadas bajo nylon, porque el nylon ayuda a que tenga más calor la planta, y a la vez cuando ya el fruto la planta dé su fruto, la frutilla quede como más limpia y no se ensucie con la tierra. Ayuda también el nylon porque evitamos que salga tanta maleza. Es una de las dificultades que nosotros podemos tener cuando vamos a hacer la huerta, la maleza. Pero hay que ser perseverante, o sea, no desanimarse, sino ser perseverante. Es importante eso, la perseverancia, porque cuando nos venimos al campo, nosotros ya llevamos muchos años viviendo en el campo, 14 años. La gran mayoría del tiempo de estos 14 años los vivimos en lugares donde no eran nuestro hogar. A veces se puede pensar que si yo no tengo un terreno ya, una casa, no me voy a ir al campo. Bueno, es decisión creo que de cada uno, pero puedo contar la experiencia de que nosotros no teníamos casa, no teníamos terreno ni nada, y por fe nos vinimos al campo. De todas maneras igual nos vinimos. Fue una experiencia bien difícil, dura, porque el primer año, el segundo año hay que acostumbrarse. No sabemos, me acuerdo que plantábamos y venían las vacas del vecino y se comían las cosas, a veces se helaban, entonces era como una frustración, pero queríamos perseverar y después nos fuimos a otro lugar. Me acuerdo que cuidamos una casa, después de ese tiempo, de algunos años, alquilábamos una casa muy barata, en donde también en cada lugar donde íbamos teníamos ese amor por el cultivo de la tierra. Los años nos han hecho fuertes en el sentido de seguir perseverando, y nos ha hecho ser más sabios, por decirlo así, en que hemos adquirido más conocimiento. Es importante cuando nosotros nos vengamos al campo poder informarnos. Por ejemplo, acá tengo yo un libro que es de huerta. Entonces acá este libro enseña cómo preparar la tierra, los cultivos, las herramientas que se usan, cómo hacer un compost y todo lo demás. Entonces es importante siempre informarse con los libros, pero también es importante cuando llegamos a un lugar, preguntar a los vecinos qué cultivos se dan en la zona, cuáles no, cuándo comienzan las primeras heladas y cuándo terminan las heladas, porque eso va a depender de nuestra organización en la huerta. Va a depender de que si el poroto se siembra recién en noviembre lo sembramos, porque en noviembre ya se terminaron las heladas. El poroto es muy delicado.
La lechuga, a partir del otoño ya se comienza con la lechuga. En invierno cuesta más que crezca, pero ya por ejemplo en este tiempo es difícil tener lechuga, a no ser que le pongamos una malla rachel al cultivo para que no le dé tanto el sol y tenga más frescura el ambiente en donde se va a desarrollar, porque si no después se va a subir. Pero Dios es sabio, Dios sabe en qué momento necesitamos ciertos cultivos. Ya como ven tenemos brócoli, ya tenemos repollo. Una vez que se termine el repollo vamos a empezar a tener tomate. Entonces siempre hay variedad. Por eso es importante la perseverancia y que una vez que hemos hecho este cultivo ya tengamos preparando otro terreno más para poder plantar nuevamente otras cosas. Quizás no vamos a repetir el mismo cultivo, pero sí podemos tener otra variedad de cosas. Por eso es importante, como les digo, que también se asesoren con los vecinos, porque a veces podemos venir con mucha información, con muchas ganas de hacer las cosas, pero nos podemos chasquear. Pero los chascos siempre van a venir igual porque yo creo que es la escuela en la cual el Señor nos ha puesto para seguir perseverando. Pero yo los animo, sobre todo a las mamás, a poder tener una huerta. Es importante porque llevamos a la mesa alimentos saludables. Y hacer hasta donde dé nuestra fuerza, eso también es importante. No nos pongamos a hacer algo grande si después no lo vamos a poder cultivar. Hacemos algo pequeño y comenzamos. A medida que vamos entendiendo y todo, podemos avanzar. Y siempre pedir ayuda si tenemos más integrantes en la familia. Nosotros tenemos hijos, entonces nuestros hijos tienen parte de su huerta, es de ellos para allá. Es la parte de ellos que han cultivado y siempre ellos están ayudando. Por ejemplo, mi hija ahora está sacando arvejitas para el almuerzo de hoy día. Así que es una bendición vivir en el campo. Es quizás el temor de muchos no venirse porque no saben qué van a hacer. Pero tienen que confiar en Dios, ponerse en las manos de Él y salir de las ciudades es primordial en este tiempo. Sí, nosotros salimos por fe porque realmente no teníamos y no tenemos una economía grande. Entonces, pero hay algo que quiero recordar y se me viene a la mente. Cuando vivíamos en diferentes casas, yo siempre decía, si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho el Señor me va a poner. Y a veces venían personas y decían, ¿por qué cultiva tanto? O tenía una vecina que me decía, tanto que cultiva si esto no es suyo, me decía. Pero yo decía, pero es que estoy en el campo, tengo que cultivar. Y decía siempre lo mismo, el Señor ha dicho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Después de 9 años de estar en el campo, gracias al Señor, pudimos obtener nuestra casa. Y ha sido una gran bendición que ya llevamos 5 años viviendo aquí. Una casa que tiene media hectárea de terreno en donde hemos podido cultivar. Yo vi ahí la promesa de Dios cumplida. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces seamos fiel en donde estemos. Y animo a todos a que puedan buscar un lugar. A veces no necesariamente vamos a tener algo propio, quizás al principio no, pero Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. De eso estoy muy segura de eso. Bueno, estamos nuevamente aquí. Quiero mostrar los frutos de la huerta. Acá tenemos una brócoli. Como ustedes ven, el tamaño es bastante grande. El color también es bastante fuerte. También tenemos beterragas, ya se están cultivando, ya quedan pocas. También tenemos repollo. Ya le sacamos las hojas y ya estamos listos para llevarlo a la cocina y poder hacer ensaladas. Entonces, ¿cómo podemos lograr tener cultivos así? La gente a veces ya no quiere usar lo que son los químicos que nos ofrecen. Entonces nosotros tenemos que buscar alternativas. A veces el suelo es bastante bueno, no necesita tanto nutrientes. Hay suelos que sí necesitan más nutrientes. Entonces, ¿qué usamos? Usamos el humo de lombriz.
La lombriz californiana es una de las lombrices mejores que hay para el cultivo de todas estas hortalizas. Las podemos encontrar en algún lugar, hay personas que venden. Y una vez traídas a la casa hacemos una casita para ellas, un cajoncito. Entonces ahí las alimentamos. Ellas se alimentan de todo lo que es la materia orgánica de la cocina, todo lo que vamos sacando, de la pelada de papas y todo. Ellas también se alimentan de lo que son los guanos. Generalmente el guano de vaca es muy bueno para ellas. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Colocamos a las lombrices en un lugar con paja. Colocamos ahí con paja y después vamos agregándole lo que es el abono el estiércol de algún animal. El abono de la cocina no debe ser colocado directamente, él tiene que tener un proceso de descomposición, porque ellas comen todo lo que ya está ya más descompuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos poner el abono o sea, las cáscaras de la cocina, todo lo que va saliendo en un recipiente o en una bolsa. A la bolsa después la podemos cerrar y hacerles algunos agujeros para que ella se vaya descomponiendo. Después de unos 15 días, más o menos 20 días, podemos eso agregarle a las lombrices y ellas lo van a poder comer, porque si lo tiramos directo, ellas no los van a comer todavía. Entonces, pasado unos 3 meses, ya vamos a poder sacar ese abono. Ese abono es, ¿cómo vamos a darnos cuenta? Es muy aireado y tiene muy buen olor, es como un olor a bosque, es un olor bien fragante, no es un olor desagradable. Entonces sacamos ese abono y cuando vamos a plantar, como dije hace un rato atrás, plantamos la plantita de brócoli y a ella le agregamos abono. Pasado unos 20 días podemos volver a agregar un poco más de abono. Pasado un mes podemos volver a agregar un poco más de abono y ya la planta va a agarrar fuerza y va a darnos el fruto. Los abonos generalmente se colocan a la hora de la plantación y después cuando ya estamos viendo que ya va a florecer la planta o va a dar el fruto, dependiendo, volvemos a colocar el abono. También hay abonos foliares, en el caso de la lombriz también se puede sacar el abono foliar. Lo que debemos hacer es cuando está ya en el proceso de que ya tenemos el humo, ahí están las lombrices, lo regamos. Es muy fácil porque la lombriz, aparte de necesitar el nutriente, los alimentos, necesita agua. Entonces de vez en cuando debemos regar, debemos echarle agüita a las lombrices. Y como hay una especie de cajón que se coloca a las lombrices, se lo hace de una manera un poco declinada a ese cajón y donde vamos a hacer unas especies de orificios al cajón para que después cuando vamos a regar ese líquido se va a ir yendo del cajón y abajito uno tiene que tener un balde bien grande en donde ahí va a ir cayendo ese líquido. Ese es el humus líquido y ese lo ponemos en una bomba donde vamos a ir a aplicar el abono foliar, porque eso ya es colocar así, es un abono foliar. Quiere decir que con la bombita vamos colocándole a las plantas y vamos echándole a las hojitas. Ella a través de sus hojas va a absorber ese abono foliar. Entonces tenemos dos clases de abonos, como estamos diciendo. El abono que se aplica a la planta, se aplica a la tierra misma, y está el abono que es foliar, que se aplica a las hojas. Los dos son muy buenos, los dos son muy buenos. Va a ir dependiendo del tipo de planta. Las plantas que más necesitan abono son el tomate, el repollo, la brócoli. Son plantas que necesitan bastante abono, la beterraga también. Pero lo que es la haba y la arveja no necesitan nada de abono. Ellas aportan nutrientes a las tierras. Así que en un cultivo donde yo planté haba o arveja este año, estoy abonando la tierra, ya tienen muchos nutrientes. Entonces al otro año, al próximo año o cuando ya he cosechado y todo, esa tierra ahí yo puedo ocuparla para colocar tomates, para colocar beterragas, que son cultivos que necesitan más nutrientes. Eso es importante. Entonces ahí nosotros, si le falta a la planta, colocamos eso. También está en el purín de ortiga,
Ese también es muy bueno. La ortiga sale muchas veces en muchos campos, sobre todo los campos que son muy ricos en nutrientes, ahí salen. Entonces tomamos una ramita de ortiga, la colocamos en 1 litro de agua, o si queremos hacer más, hacemos más en un tamborcito y las dejamos fermentar por 4 días. Una vez que ya eso está fermentado, se puede aplicar a los abonos. A veces el abono es, no sé, 10 cc a 20 cc de ese líquido y es 1 litro de agua. Vamos a ir viendo cómo queda, que no quede tan fuerte. Y también ese se hace como un abono foliar, pero también si queremos directamente en la plantita, regamos, vamos regando, preparando un agua de riego en un baldecito o en la regadera y después vamos colocando a cada planta. Y ese también tiene muchos nutrientes para la planta. Luego después vamos a mostrar lo que es el compostero, de cómo se fabrica un compostero. Ese también es un elemento muy importante en la huerta. Si nosotros queremos tener huertas sanas y tener huertas que den fruto como los que hemos estado mostrando, debemos alimentar a las plantas. Entonces, y si no queremos depender de los abonos químicos que hoy existen, podemos hacerlo con lo que tenemos en casa. Vamos a necesitar pasto seco, vamos a necesitar pasto ya verde, cortado, y el abono de la cocina, y también vamos a necesitar el guano. Son todas esas cosas las que necesitamos para poder realizar un compostero, porque necesitamos nitrógeno para nuestra tierra, lo vamos a encontrar en todo lo que es los estiércoles, ¿ya? Y también necesitamos carbono y azúcares que nos van a dar todo lo que es las cáscaras de las cocinas y todo eso. Eso se forma por pila. Hacemos un compostero que es de 1 metro por cada lado, ¿ya? Y abajo vamos haciendo una cama. Primero se colocan ramas de árboles, lo que sean palitos, para que haya así como una aireación entre lo que vamos a colocar arriba y el suelo. Y luego vamos colocando el pasto seco. Luego del pasto seco colocamos el pasto verde, toda la maleza que va saliendo de la huerta, así que eso nunca nos va a faltar, siempre va a haber. Entonces colocamos una cama de ese, luego colocamos una capa de lo que es el residuo de la cocina, para luego colocar un estiércol de algún animal. Luego que se coloca eso, se tapa con una capa seca. Y así vamos haciendo la pila. Podemos hacer una pila que puede tener un alto de 1 metro y 1,20 m. Al centro, no olvidando que al centro de esa pila debemos colocar un tubito que va a permitir como un tipo chimenea, que va a ella ir tirando todo el oxígeno, todos los gases que va a ir produciendo esa descomposición. Lo que queremos hacer con esto es imitar lo que es la descomposición natural, ya, de los alimentos, y con ella necesitamos entonces el material, agua y el oxígeno. Y cuando ya se ha apilado todo el compostero, que eso va a ir durando a lo mejor 2, 3, 4 semanas, dependiendo del consumo de las verduras que nosotros tenemos, y todo, eso va a depender del tiempo. Entonces, cada vez que hacemos las camas, vamos regando hasta que después, que una vez que terminamos la pila, volvemos a regar. Eso vamos a ir regando toda la semana para que eso se va a ir descomponiendo. La pila va a terminar de 1 metro, 1,20 m, pero va a quedar bien bajita. Ya va a quedar bien bajita cuando ya todos los bichitos, todo eso va a ir descomponiendo todo lo que hemos colocado ahí. Y ustedes van a tener un abono rico en nitrógeno, muy nutritivo para las plantas. Así que yo les recomiendo
lo que es el abono, el compostero hecho en casa, es muy bueno. Bueno, agradecido entonces con nuestros hermanos que han venido a nuestro hogar para grabar estas cosas prácticas que le van a ayudar, ¿no es cierto?, a aquellas personas que quieran empezar a vivir por fe, ¿no es cierto?, en el campo. El poder sembrar una semillita, el poder plantar, ya es un acto de fe, porque cuando yo siembro, yo sé que eso va a salir de ahí. Ese es un acto de fe, el poder sembrar, el poder plantar, porque esa semillita cuando yo la siembro, yo sé que me va a dar una plantita que me va a dar muchas semillas. Así que agradecido, ¿no es cierto?, a nuestros hermanos que han venido a nuestro hogar a grabar, ¿no es cierto?, sobre la agricultura orgánica que nosotros tenemos en nuestro hogar. Y también invitarle a todos aquellos que a lo mejor deseen conocer un poquito más sobre la agricultura en forma práctica, que a lo mejor no tengan un pedazo de suelo, que a lo mejor no tengan un terrenito, puedan venir unos días acá a nuestro hogar, pasar acá y puedan, ¿no es cierto?, vivir, aunque sea unos días, la experiencia de poder plantar, de poder sembrar. Y como recién les decía, es una experiencia de fe. Esa palabra vivir por fe es realmente una palabra que tiene mucho peso, porque la agricultura en sí es vivir por fe. Que Dios les bendiga, que realmente se puedan animar, ¿no es cierto?, a poder empezar a ocupar los pedacitos de suelo que a lo mejor tengan, a lo mejor algo pequeño, sin importa que tengan algo pequeño, pero que comiencen con eso pequeño a poder, ¿no es cierto?, plantar o sembrar. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.